Hace ya un tiempo subí un vídeo contándote todo lo que deberías saber sobre iCloud antes de pagarlo. Y a raíz de ese vídeo he recibido muchas peticiones para que hablara sobre otros servicios que tiene Apple. Así que hoy te voy a contar todo lo que deberías saber sobre Apple Arcade, o Apple Arcade, como quieras llamarle. Vale, pues empecemos por el principio. La definición perfecta que podríamos darle a Apple Arcade o Apple Arcade sería pues un servicio de suscripción de videojuegos ofrecido por Apple. Esto se lanzó en 2019, lo cual ya tiene unos añitos, y eso ha hecho que a día de hoy tengamos más de 200 juegos disponibles. Algunos más simples y otros que, ojito, no están nada mal. Entonces, ¿cómo funciona? Pues mira, ¿tú sabes cuando te llama mucho la atención un videojuego en la App Store y dices, ok, voy a descargármelo a ver qué tal? Empiezas a jugar y cada vez que pasas un nivel o yo qué sé, tienes que moverte por X plataforma, ¡pum! Anuncio. Y no uno de esos sencillitos de que te aparece una pantalla, la quitas y ya está. No, uno de esos de vídeo de 30 segundos mínimo, que una vez haya pasado ese tiempo, entonces sí podrás quitar ese anuncio y seguir jugando. Eso creo que podemos estar de acuerdo en que fastidia un montón. Así que si te has sentido aludido, identificado con este ejemplo, creo que Apple Arcade o Apple Arcade, a ver, ¿cómo le llamamos? Vamos a llamarle Apple Arcade por unificar, ¿vale? Bueno, pues creo que Apple Arcade puede gustarte bastante. Para acceder a este servicio tú tienes que pagar una suscripción. Vaya que cada mes tú pagas un importe. Una vez hayas pagado, accedes a una biblioteca distinta de juegos que encuentras en la App Store, en este menú de aquí que se llama Arcade. Y es donde vas a encontrar pues esos 200 juegos o más que te he dicho al principio. Aclaro una cosa que es bastante interesante, y es que estos juegos se van actualizando de vez en cuando y además van incorporando de nuevos pues más o menos unos 4 o 5 cada mes. Así que no solamente pagas por ese catálogo, sino que es que además dentro de este servicio pues van a ir incluyendo muchos más juegos. De hecho hay aquí una pestañita que se llama lanzamientos y como ves pues puedes ver esa fecha de lanzamiento para que puedas jugar, lo cual pues la verdad es que me parece bastante bien. Entonces, ¿tú te acuerdas del ejemplo este que te he puesto, que estás tú en el tren jugando a este videojuego y te saltan anuncios? Pues lo primero que tienes que saber de Arcade, y que a mí personalmente es lo que más me gusta, es que aquí no hay anuncios, ni tampoco compras dentro de la app, el típico menú que sale en todas las aplicaciones, pues aquí no hay nada de eso. Así que sí, para que quede bien claro, cualquier juego que esté dentro de Arcade de este servicio no va a tener ningún tipo de anuncio, por lo tanto eso va a hacer que tu experiencia a la hora de jugar sea mucho más agradable, ya que no vas a tener ni interrupciones ni tampoco distracciones, podríamos decir. Así que sí, en resumen estás pagando una mayor experiencia de uso. Y esto creo que responde a una de las mayores dudas que me habéis hecho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los juegos de la App Store y los que aparecen en Arcade? Pues básicamente eso. En cuanto a los juegos, como te he dicho al principio, hay un poquito de todo. Y es que aquí para gustos colores. Y de hecho, de igual forma que pasa con cualquier aplicación de la App Store, en Arcade también podemos filtrar y por lo tanto encontrar juegos que se adapten a lo que realmente nos gusta. Podéis filtrar por acción, puzzles, familiares, cartas, simulación. De hecho, yo te recomiendo que bajes hasta el final del todo y verás una pestañita que se llama Ver todos los juegos. Y en esta pestañita que se llama Filtros podréis filtrar, como bien dice su nombre, con un poquito más de precisión. Y de hecho, en estas líneas de aquí es donde vamos a poder ver esos nuevos lanzamientos, esos nuevos juegos que han incorporado en este servicio y los que estarán próximamente disponibles, lo que te decía antes. Por cierto, al final del vídeo te voy a dar algunas recomendaciones de esos juegos que yo tengo instalados en mis dispositivos y que creo que pueden gustarte si estás suscrito a este canal, un poco cozy games que me habéis pedido bastante, así que eso lo dejamos para el final del vídeo. Y recordad que tenéis capítulos por aquí que podéis saltar, si esto no te interesa o ya lo sabías, puedes saltar directamente a otro capítulo. Entonces, una vez descargado el juego, ¿qué pasa? Pues la verdad es que poco misterio hay. Cuando lo hayas descargado ya está. Estará accesible en el dispositivo que lo hayas instalado y por lo tanto podrás jugar cuando quieras. Pero déjame contarte una cosilla. Yo sé que me ve gente de todo tipo de edades. Entonces, hace unos 10 años atrás, un poquito más, antiguamente cuando había el típico iPod Touch tan maravilloso que muchos de nosotros nos iniciamos en Apple gracias a un iPod, bueno, pues en el famoso iPod Touch, como también en el iPhone, el primer iPhone, eran los primeros dispositivos donde encontrábamos ese tipo de
juegos de móvil que no era el típico Snake o un puzzle, ¿vale? Entonces era muy guay tener un iPod Touch precisamente por el tema de los videojuegos. ¿Qué pasa? Antiguamente existía una aplicación que venía nativa, como la aplicación de notas, que se llamaba Game Center. No sé si alguien se acordará de esta aplicación, dímelo en comentarios si es así, pero para quien no se acuerde o quien no lo haya visto nunca, pues sí, era una aplicación donde tú ahí podías ver tus récords, competir con tus amigos o incluso ver el progreso que estabas llevando con esos videojuegos, esos juegos que habías instalado. Entonces, ¿qué pasó con Game Center? ¿Lo quitaron, Judith? Pues sí y no. Es decir, como aplicación nativa, cuando tú te compras un iPhone, las aplicaciones típicas que aparece ya la cuadrícula o el típico render que tú tienes del iPhone, ahí no va a aparecer esa aplicación como tal. Pero sí que vamos a seguir encontrando este servicio, esto de Game Center, dentro de tus dispositivos, cualquiera que tengas. Ahora te cuento un poquito más sobre esto, pero primero vamos a localizar este menú de Game Center. Vamos a ir antes de nada a ajustes y buscaremos aquí en el buscador Game Center, así, tal cual. Aquí vamos a poder ponernos un alias, editar nuestro avatar y sobre todo configurar la privacidad. Recuerda que esto se creó para jugar con amigos o como red social si quieres llamarle, por lo que sí, puedes compartir tu perfil con tus amigos y ver sus actividades de juego como los juegos que están jugando y sus logros. Esto, obvio, estás dentro de ajustes, son los ajustes de Game Center. Ahora vamos a ir a nuestro perfil. Para ello vamos a ir a la App Store y vamos a hacer clic aquí en nuestra cara o en nuestro emoji o en lo que hayas puesto tú aquí. Aquí ya vas a ver esta opción de Game Center y si haces clic vas a poder encontrar la aplicación que te contaba que teníamos nativa en el iPod Touch o en los iPhones más antiguos. Aquí vamos a poder ver nuestros logros y nuestros amigos en total. Y obviamente, por supuesto, pues los juegos que hemos jugado recientemente y la actividad. Vale, Judith, pero entonces, ¿por qué me estás contando tú todo esto? ¿Qué tiene que ver? No me he enterado. Si tienes un perfil en Game Center, vas a poder iniciar sesión en los juegos que te descargues. Y por lo tanto, estará todo sincronizado en la nube de iCloud. Que si no has visto el vídeo de iCloud, pues muy mal, te lo dejo por aquí en tarjetita para que te pongas también al día sobre ese servicio. Pero vaya, para hacerte una idea, todo lo que hagas en cualquier juego, todos los progresos, los juegos que instales, tu actividad, como digo, va a estar sincronizado en esa nube, en iCloud, y por lo tanto ese progreso va a estar guardadito para que cuando tú tengas otro dispositivo, como por ejemplo el iPad, el Mac, incluso Apple TV, va a estar ahí y por lo tanto si te vuelves a descargar ese juego vas a mantener la partida ya iniciada, ya cargada, ya creada que hayas hecho en tu otro dispositivo. ¿Se entiende? Creo que sí. Vaya, que te permite continuar todos los juegos que tengas en un dispositivo, la misma partida en otro dispositivo. Obviamente que mantengan la misma cuenta de iCloud. Creo que esto se entiende. Y otra cosa que me habéis preguntado es si se puede jugar sin internet. Y sí, no habría ningún problema. Obviamente cargas la partida en caso de que esté en iCloud antes de poner el modo avión y luego ya cuando hayas iniciado la partida sí puedes jugar en modo offline, que se dice, en la mayoría de juegos que hay en arcade. Pero, Judith, este capítulo se llama, lo estoy viendo aquí en la línea de tiempo, no me mientas, jugabilidad. Entonces, háblanos si es cómodo o no jugar a ese tipo de juegos en los dispositivos más de uso diario, como por ejemplo el iPhone, que puede ser un poco como, ¿cómo voy a jugar ahí una partida, un videojuego? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esa jugabilidad? Y es que esto, como siempre, va a depender un montón del dispositivo que utilices. No es lo mismo jugar en el Mac con el teclado y el trackpad, por ejemplo, o un ratón aparte, que por ejemplo en el iPhone, pues como con nuestros dedos, ¿no? Eso sí que es verdad que tienes que tenerlo en cuenta. Pero espera, hay varias soluciones, así que por eso pasamos al siguiente capítulo. Y es que Apple Arcade es compatible con varios controladores de juegos, incluidos los de la Xbox como PlayStation, así como también controladores MFI, Made for iOS. Por lo tanto, si eres gamer y tienes este tipo de mandos por casa, que sepas que son compatibles. Y por supuesto, un accesorio así va a mejorar la experiencia de juego muchísimo. También te digo que depende mucho del juego que te descargues. Para hacer uno de puzzles, pues probablemente no lo necesites, pero para uno de acción, aventura o simplemente que tengas que mover el personaje, te aseguro que esto va a ir súper bien. Pero como todo en la vida, hay un pero, y es que no todos los juegos son compatibles con controladores. Y aquí es donde entra ese menú que te he explicado antes. En esos filtros que te enseñaba antes, hay una opción que es importante que la marques si quieres jugar con controladores. Y es esto que se llama compatibilidad con mandos. Si haces clic van a aparecer todos aquellos juegos que sí que sean compatibles con mandos, obviamente. Pero es que incluso si no quieres filtrar, puedes ir a cualquier juego y aquí vas a ver un montón de información sobre ese videojuego, tanto la valoración de los usuarios, la edad, la categoría, los jugadores, el desarrollador. También va a aparecer una opción que se llama mando, si es compatible,
oro. Pero hay una cosa que también quiero dejar clara para que lo sepas, y esto ahora te daré un tip para que lo compruebes. La mayoría de juegos sí están hechos en horizontal para que puedas jugar, pues como digo, con los mandos, o si quieres una experiencia solo con los dedos, en caso de que sea el iPhone también. Pero hay otros que no están disponibles en modo horizontal, solo son en vertical. Esto, el truquito, es que cuando hayas encontrado un juego que te llama la atención, verás que hay como unos vídeos, unas capturas de cómo es realmente el juego. Si las capturas son en horizontal, probablemente el juego sea en horizontal, es decir, que puedes jugarlo así. Si las capturas son en vertical, está clarísimo, el juego es en vertical. Y ya que estamos, te cuento un truquito que también tienes que tener en cuenta a la hora de descargar un juego si tu intención es jugar en multiplataforma. Y son estos iconos que ves ahora mismo en pantalla. Básicamente si son compatibles para el iPhone, para el iPad, para el Mac o para Apple TV. Esto es importante que lo sepas y que lo detectes, porque no todos los juegos son compatibles para todas las pantallas. De hecho, habrá algunos que solamente será para iPhone y iPad, otros que solamente serán para el Mac y probablemente otros que solamente sean para iPhone. Entonces, esto es importante que lo sepas, porque a lo mejor me dices, es que yo me he descargado un juego y no puedo jugar en iPad, es que es probable que no esté disponible. Así que esto también tenlo en cuenta. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de los accesorios, es cierto que este tipo de mandos, que por cierto, este mismo mío lo compré en Amazon, es de la marca PXN, lo utilizo tanto para la Nintendo Switch como también para mis dispositivos de Apple, así que sí, este de aquí os aseguro que es compatible, ¿vale? Así que lo vas a tener en la descripción, como siempre con enlace de Amazon afiliados para poder apoyar al canal un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de estos tipos de controladores, tú a lo mejor me dices, pero es que Judith, yo no tengo un iPad, yo no tengo un Mac, yo no tengo un Apple TV, entonces si yo quiero jugar con el iPhone, ¿cómo lo apoyo? ¿Dónde lo sueles poner tú? ¿Con algo de MagSafe? Pues no. Podría, pero no. Probablemente esto te suene porque te haya salido, no sé, 45 publicidades en Instagram sobre este producto. Yo reconozco que me lo he comprado por los Amazon Prime Days, que fueron hace poquito. Me lo compré y me gustó. También te digo que fui un poco influenciada por mi amigo Nikias, ¿vale? Porque se lo compró él, me dijo, Judith, pruébalo, te va a encantar. Y bueno, me lo he acabado comprando. Es un accesorio que no es lo más barato del mundo. Creo que a mí me costó, rebajado por Prime Days, 80 euros. Pero bueno, es una buena marca y nada, simplemente quería deciros que yo tengo este, ¿vale? Entonces, este también te lo voy a dejar en la descripción. Entonces, ¿esto cómo funciona? Este tipo de accesorios, pues mira, tú le quitas la fundita a tu iPhone, en mi caso tengo las de Reno y no son compatibles, ¿vale? Entonces yo le quito la fundita y simplemente tienes que poner aquí el dispositivo y esto lo largas tanto como mida tu dispositivo. Entonces lo conectas con tipo C, o también lo tienen en modo Lightning por si quieres el de Lightning. Lo conectas así y listo. Una vez hecho esto, se ajusta perfectamente y ya podemos empezar a jugar. Y esto sí que os juro que es ideal para la mayoría de juegos que al menos yo juego, que luego te recomendaré. Por cierto, pequeña aclaración, los grips estos son míos. Esto no viene con el mandito, ¿vale? Lo que pasa que yo tengo varios para la Nintendo Switch y le he puesto estos tan cute a este mando. Así que creo que todo esto queda bien aclarado. Existen varios accesorios y de hecho si os dais una vuelta por Amazon vais a encontrar un montón de accesorios más. De hecho en Reno Shield yo no lo tengo porque no lo vi necesario, pero bueno, que sepáis que en Reno tienen incluso un protector de pantalla con una carcasa que potencia la jugabilidad. Así que bueno, si no queréis tampoco llevar un mando extra, que sepáis que incluso Reno tiene una especie de mando que os ayudaría a ciertos videojuegos como los de shooter, ¿vale? Dicho todo esto, ¿qué pasa? Pues bueno, que todo esto, por supuesto, tiene consecuencias. Y es que me habéis preguntado un montón que qué pasa con la batería o qué va a pasar pues con el almacenamiento. Bueno, vamos a hablar de las cosas negativas de este servicio. Bueno, tampoco serían negativas, pero creo que son importantes que tengas en cuenta. A ver, hay una cosa que tenemos que tener clara y es que la experiencia de juegos como en una Nintendo Switch, por ejemplo, para que te hagas una idea más de portabilidad, nunca va a ser la misma que en un móvil. Entonces hay que tener en cuenta varios aspectos. Lo primero es que a la hora de comprar el dispositivo tú ya pienses un poco en qué usos le vas a dar. Porque, por supuesto, puedes ir a por el modelo más básico que tiene Apple y con 128 GB probablemente te quedes corto si tu idea es llenarlo de videojuegos, aplicaciones, fotos, archivos. Por lo tanto, lo que quiero decir es que, por supuesto, el almacenamiento pues, va a sufrir un poquito. Y en cuanto a la batería, te voy a decir más o menos lo mismo. Al final, un dispositivo que está pensado únicamente para juegos, como por ejemplo una Nintendo Switch, obviamente la batería pues está optimizada para ello. En este caso, estamos hablando de un dispositivo que utilizamos tanto para llamar, como estar comunicados con nuestros amigos en las redes sociales, como también para hacer fotos, es decir, es un dispositivo que utilizas para 1000 cosas. Así que, obvio, los juegos van a chupar bastante batería. También te digo que esto depende mucho del tiempo que pases tú jugando. No es lo mismo que yo me pase 1 hora al día jugando con el iPhone que
tú te pases 6 horas seguidas jugando con el iPhone. Por supuesto, la batería pues se va a ir. La duda que más se ha repetido: ¿qué pasa si dejo de pagar Apple Arcade? ¿Qué pasa con todos esos juegos que yo ya tengo instalados en mi dispositivo? Pues mira, no sé si alguna vez te ha pasado, pero ¿sabes cuando te inicias una prueba, por ejemplo, en Apple Music o en Spotify, que de repente pues pasa el mes de prueba y te dicen, ok, ya está, Judith, ha pasado un mes, ahora vas a volver a tener anuncios? Pues con Apple Arcade va a pasar exactamente lo mismo, pero por supuesto, os entiendo, hay un archivo, hay un juego ahí instalado en tu dispositivo. ¿Qué pasa con esto? Pues si dejas de pagar o se te acaba el mes de prueba, que ahora hablaremos de las formas de pago, primero, no vas a poder entrar en el catálogo de la App Store de Arcade, te va a hacer pagar, te va a decir suscríbete, ¿no? Pues como cuando entras en la aplicación Apple Music y no pagas Apple Music, pues lo mismo. Y después, con esos archivos que tú hayas instalado y hayan quedado en tu dispositivo y ya no hayas pagado de más, van a quedar como inactivos, lo cual si haces clic no va a pasar nada. Así que lo único que puedes hacer es eliminarlos. También te digo, hay una parte positiva de todo esto, y es que si me has hecho caso y te has creado un perfil en Game Center y por lo tanto tienes acceso a la nube de iCloud, estos juegos van a quedar ahí registrados, lo cual es genial porque si en algún momento de la vida recibes un mes gratis otra vez o te compras un dispositivo, ahora hablaremos de estas formas, ¿vale? Te compras un dispositivo y recibes otra vez meses gratis, que sepas que si te descargas otra vez esos juegos que hayas tenido en tus dispositivos, vas a seguir manteniendo la partida que habías iniciado, lo cual es ideal para poder seguir jugando sin que haya pasado nada. Creo que esto ha aclarado bastantes dudas, así que vamos a pasar ya a los últimos temas. ¿Vale la pena entonces pagarlo? Voy a hablaros bajo mi experiencia, obviamente. Pues mira, no voy a entrar mucho en rodeos, ¿vale? Vamos a hablar de precios, porque creo que esto es importante que lo tengas en cuenta. Si no eres de España, pues es probable que los precios varíen, así que te recomiendo que tú mismo busques en Google cuánto cuesta Arcade, que no cuesta tanto, o entres en tu iPhone en la App Store y ahí aparecerá, ¿vale? Entonces, aquí en España ahora mismo cuesta 6,99, es decir, yo cada mes sí pago 6,99 junto con mis otras suscripciones que tengo de otros servicios, ¿vale? Pero si en tu vida has probado Arcade de base, porque sí, como pasa con Apple Music o otros servicios como Apple TV, todos tienen una prueba gratuita, así que al menos un mes gratis vas a poder probarlo. Y luego, por otra parte, ojito que esto es importante porque poca gente sabe esto, cada vez que te compras un dispositivo, todos tienen meses gratis de algo, y normalmente suelen ser 3 meses gratis. Esto también pasa con Spotify, con otros servicios, ¿vale? Cuando tú te compras un dispositivo, cuando nosotros compramos el Pixel, ¿vale? El Google Pixel, nos regalaron 3 meses de Amazon Music y un montón de servicios de estos. Obviamente, pues aquí ya depende de si los quieres utilizar o no. Pero yo creo que, ya que es gratis, pues utilízalo, que luego se te pasan los plazos y acabas arrepintiéndote. Espérate, no contrates Arcade ahora, espérate y cuando hayas adquirido este nuevo dispositivo tendrás esos 3 meses gratis y podrás jugar durante 3 meses sin pagar prácticamente nada. Vale, entonces, yo lo llevo pagando ya unos cuantos meses, no os voy a mentir. Yo es lo típico que me doy de alta y me doy de baja en ciertos servicios y la verdad es que a mí Apple Arcade o Arcade, es que no sé ya cómo llamarle porque sé que muchos me vais a decir, sí, no se pronuncia así, pero bueno, yo le llamo Arcade, ¿vale? Pero a veces me sale Arcade. En fin, es el típico servicio que si de verdad te gustan los videojuegos o quieres pasar el rato jugando, yo creo que sí que vale la pena. ¿Es caro? ¿No es caro? Comparativa, ¿no? Con otras consolas. Pues aquí va a depender un poco de tu economía. Al final, a mí, por ejemplo, no se me hace pesado pagar 7 euros al mes porque realmente, como creo que he explicado a lo largo de este vídeo, sí que me aporta ciertos beneficios que antes pues era como, qué fastidio ahora esperarme este anuncio. ¿Que lo hago por eso? Pues probablemente sí. ¿Que lo hago por la sincronización, como te he dicho antes? También. Entonces esto va a depender de cualquier persona, así como iCloud yo os recomendé, sí, al menos paga lo mínimo para la copia de seguridad y tal. En este caso yo te diría que depende mucho del uso que tú le des. Si no te gustan los videojuegos, pues que ¿para qué vas a pagar esto, no? ¿Porque es de Apple? Pues no. O sea, si no le vas a dar uso, pues no lo pagues. Igual que Apple Music, que te gusta más Spotify, no lo pagues. Que igual que Apple TV, que te gusta más Netflix, pues no pagues Apple TV Plus, ¿no? Quiero decir, aquí va a depender mucho de cada uno. Y yo lo único que os puedo contar es que bajo mi experiencia van muy bien los juegos que yo he jugado, que ahora os diré. La verdad es que van súper bien, muy fluidos. No sé, tengo muy buena experiencia con ello. Ahora bien, yo soy una persona que me gustan mucho los videojuegos y me distraen, los disfruto. Si lo tuyo solamente es para hacer un par de puzzles y te da igual que salten publicidad, ostras, pues a lo mejor
no hace falta que contrates a Apple Arcade. Bueno, y ya está, finalizamos el vídeo con mis recomendaciones de juegos. A ver, yo sabéis que tengo un estilo un poco peculiar, me gustan los juegos para relajarme, pero también de aventuras, de simulación sobre todo, pero que sean así un poco cozy, ¿vale? Es decir, definición para mí de cozy, pues que tengan musiquita relajante, que los gráficos sean agradables, que cuando toques cosas los soniditos te relajen, un poquito ASMR, ¿vale? Os voy a hacer como mi top 5 juegos, ¿vale? Que me lo habéis pedido mucho, que yo ahora mismo estoy jugando. Voy a hacerlo en formato TikToker, ¿vale? En el número 5, Sasquatch. Es un juego un poco extraño, no vamos a mentir. Es un poco raruno. Eres un hombre vagabundo o algo así. Estás como en un parque y tienes que ir... Es que suena muy raro lo que voy a decir, pero tienes que ir como buscando, robando comida a la gente que esté ahí en ese camping y también abriendo pues los cubos de basura, ir cogiendo. Es muy entretenido porque no pueden pillarte y tienes como obviamente el límite diario, ¿vale? Tienes que dormir, descansar e ir comiendo. Así que lo que tienes que hacer es como, sin que te pillen, ir pasando niveles, descubriendo la ciudad. Es un mundo abierto, pero con unos gráficos muy sencillitos, pero que sinceramente entre la música y todo, pues a mí hace que me vicie un montón. En el número 4, Outlanders 2. Este juego podríamos decir que es el típico de construir como población. Es muy guay visualmente hablando, eso sí es en vertical, tenedlo en cuenta. Este no, yo no lo recomiendo con mandos, yo lo recomiendo con el dedo. Es muy guay, sinceramente, ¿vale? Creo que los gráficos, todo es muy sencillito, pero eso es lo que hace que sea cozy en este caso. Puedes ir construyendo cabañas, las casitas, es decir, ir construyendo como el mundo para esas personas. En el número 3, Cityscapes. Bueno, que os puedo contar, un vicio absoluto si te gustan los juegos tipo SimCity o también Cities Skylines. Sé que es un poco meh, pero el típico juego de iPad, ¿qué queréis que os diga? Este juego me tiene bastante obsesionada. Puedo pasarme horas sin querer ahí jugando, construyendo ciudades, ganando varias misiones que tienen diferentes niveles. Por ejemplo, uno me acuerdo que era de contaminación, entonces tenías que crear muchos parques. Así que, lo dicho, si te gusta crear ciudades, así como no mundo abierto, pero para que me entiendas, la típica herramienta de crear carreteras, poner ese edificio donde tú quieras, te va a viciar un montón, como a mí. En el número 2, Hello Kitty. Pues sí, Hello Kitty, sé que parece raro, me habéis preguntado un montón también en la cajita de Instagram, me habéis preguntado un montón si todos los juegos son súper infantiles, y es que, por ejemplo, Hello Kitty creo que muchos de vosotros os pensáis que es infantil, pero no es del todo así, es Animal Crossing, pero para nuestros dispositivos, para que te hagas una idea, incluso, a ver, no tan guay como Animal Crossing, ¿vale? Pero os juro que es muy similar. La diferencia de Animal Crossing es que en Animal Crossing pues no tienes misiones como tal. Aquí sí, cosa que yo agradezco, por ejemplo. Y lo que tienes es un mundo abierto total con tu Hello Kitty. No la Hello Kitty, sino con un personaje que tú hayas creado del mundo de Hello Kitty, con ese estilo. Los gráficos son chulísimos y lo que tienes que ir haciendo es, pues como digo, en el mundo abierto que tienen de esa isla de Hello Kitty, como ir haciendo misiones, ¿no? Que te van pidiendo tus compañeros. He puesto Hello Kitty porque es el que más me ha viciado y el que más me gusta, creo, en cuanto a jugabilidad. Pero también os voy a recomendar otras que no están nada mal, como por ejemplo el de Tamagotchi. Sé que puede otra vez parecer que es súper infantil, pero el de Tamagotchi es chulísimo. Tienes que ir como limpiando la ciudad, el mundo de Tamagotchi, y a la vez como ir salvándolo, ¿vale? Porque pasan varias cosas. Entonces está súper guay porque también tienes misiones, pero es totalmente mundo abierto, te dan ahí libertad absoluta y vas haciendo. ¿Y qué quieres que te diga? Son los típicos que yo compro en la Nintendo Switch. Entonces, súper guay. También hay otro que se llama Wildflowers, que este llevo muy poquito jugando, pero es un estilo Harvest Moon, un poquito más tirando a magia, ¿vale? Y la verdad es que creo que os va a gustar. En este caso sí que eres una persona normal, es una chica que, bueno, pues tienes varias misiones, tienes que encontrar como qué está pasando en el pueblo, a la vez es mundo abierto y tienes también tu granjita, es decir, es de cultivar, pero no sé, ya os digo, estos tres son de simulación y creo que si os mola ese estilo Animal Crossing y Harvest Moon, es como la mezcla perfecta, así que creo que os puede gustar bastante. Y en el puesto número 1, The Last Campfire o Campfire, ¿vale? Esto que veis por aquí escrito. A ver, ¿cómo te cuento esto? Este juego para mí es la definición perfecta de cozy game por la música,
los soniditos, estos típicos, pues cuando tocas cosas, y también la historia que hay detrás. Es muy bonita, hay un narrador, ¿vale? Todo el rato que te va narrando todo lo que vas a hacer y lo que tienes que hacer. Hay misiones, pero es mundo abierto. Entonces tú tienes que ir descubriendo qué ha pasado, hay un misterio detrás. Y ¿sabéis los Zeldas últimos que hay ahora mismo en el mercado? Que hay santuarios. Para quien esté súper perdido, el Zelda tú tienes mundo abierto y tienes que ir con unas misiones. Hasta aquí es prácticamente lo mismo que este juego. Pero de vez en cuando, si quieres ganar como puntos, ¿vale? Para canjear, tienes que pasarte unos santuarios. Esos santuarios son como pruebas mentales tipo puzzle, pero muy bonitas estéticamente hablando, que tienes que si los resuelves te dan esos puntos. En este juego pasa lo mismo. Para resolver los misterios que están pasando en este juego tienes que ir resolviendo puzzles, pero no el típico puzzle de Candy Crush, no, el típico puzzle mental de tienes que mover plataformas para encajar, el típico de si pones esta roca aquí se baja una plataforma, entonces puedes, típico juego de lógica, entonces es muy guay, así que este para mí, número 1, no puede faltar en cualquier dispositivo que tengas, y este jugabilidad con mando sí o sí te va a encantar. Bueno, pues ya está. Yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que hayas resuelto todas vuestras dudas. He intentado, como siempre, este tipo de vídeos me gusta un montón, subiros como una cajita en mi Instagram, que si no me sigues en mi Instagram, muy mal, siempre os lo recomiendo, no por las fotos que subas, sino porque ahí es donde creamos más comunidad y donde yo puedo hablar con vosotros de forma directa. Entonces, siempre intento como subiros una cajita donde os digo, mirad, voy a hacer un vídeo sobre Apple Arcade, Apple Arcade. ¿Qué dudas tenéis sobre ello? ¿Qué os interesaría saber? Y yo de esta manera construyo el guión. Con este tipo de vídeos al final intento contaros bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia de uso, porque, jolín, son cosas que yo llevo pagando ya un tiempo, que me gustan y que de hecho decido compartir con vosotros para que quienes estéis interesados en ciertos servicios pues les podáis sacar el máximo provecho. Y gracias a estas cajitas de preguntas donde me hacéis vuestras propias dudas, es donde a mí me ayuda más para poder saber lo que a ti te interesa de algo que para mí lo tengo tan del día a día que a lo mejor se me olvida, ¿no? Entonces espero de verdad que os haya gustado un montón y de hecho antes de finalizar el vídeo me gustaría dejar aquí abiertamente preguntaros y por fin, de verdad, decídmelo en los comentarios si realmente os gustan este tipo de vídeos y queréis que traiga más servicios de Apple. Yo ahora mismo no os voy a mentir, no tengo ningún otro servicio contratado aparte de Arcade, ¿vale? O sea, me voy dando de baja y de alta, depende de las ocasiones del año. Entonces, ahora mismo no tengo ninguno, ni siquiera Apple TV Plus. Pero os lo dejo aquí, ¿vale? Como propuesta por si queréis que siga hablando de otras suscripciones, otros servicios propios de Apple, que tengáis estas dudas de si pagar o no, si vale la pena, porque me suscribiría yo misma, lo probaría durante un tiempo y me podría volver a sentar aquí. Y ya está, entonces nada, os leo en los comentarios y de verdad espero que esto haya ayudado a muchas personas y nos vemos en los siguientes vídeos. Antes te dejo por aquí pues si no quieres esperar al siguiente, a lo mejor también te gusta. Ahora sí, nos vemos en el siguiente. ¡Mua! ¡Chao!